Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Espectadores, mucho más que espectadores, programa número 11 de este espacio que generamos a través de la AETAE, la Asociación de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas de la Argentina. Hoy con un programa muy especial porque además tenemos los coletazos, las repercusiones de la última entrega del Premio Teatro del Mundo, así que también vamos a estar conversando sobre eso y justamente le voy a dar la palabra. Saludo primero a Jorge Dubati, Nora Lía Sormani, a Grisi Santomauro, ¿cómo les va? ¿Cómo Y anda, Pablo? ¿Todo bien? muy Bien, Te, bien, bien, muy te- bien. te muy extrañamos, te bien. extrañamos en los premios, Sí, yo también porque sos extrañé como el estar en el premio, conductor pero bueno, original. El histórico. el histórico, el histórico. Bueno, Bueno, tenemos la ya revancha en estaremos noviembre, así que en noviembre la entrega de la edición 2024. En noviembre entregaremos Claro. los exacto. reconocimientos del Premio Teatro del Mundo, que se entrega en el marco de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Así que en noviembre estaremos reconociendo los trabajos destacados de la temporada del año 2024. Bueno, ahí estaremos, ahí estaremos. Le voy a dar la palabra al maestro Jorge Dubate. Hoy tenemos dos invitados muy especial, representantes de un gran colectivo artístico, teatral, que también lleva adelante un gran trabajo comunitario de el Conurbano Sur, así que, y que además han sido, por supuesto, reconocidos en esta edición de hace pocos días del Premio Teatro del Mundo. Así que le doy la palabra al maestro Jorge Dubati para que los presente. Gracias, Pablo. Y la verdad que fue una gran alegría ayer cuando nos enteramos de quienes habían ganado los premios, tres premios se los llevó Payasos del Matute. Están acá con nosotros Carolina Gigliasa y Mariano Bragán. ¿Cómo andan, Carolina, Mariano? Contentos, me imagino, porque son los que más premios se llevaron. Muy felices, todavía no lo creemos. La verdad que Qué muy bueno. felices. Sí, Además, muy contentos, muy quiero alegres, decir muchas que gracias. y además una cosa muy hermosa y era que cada vez que subían al escenario era una fiesta, porque se vinieron en patota realmente. Pero quiero decir que los tres premios correspondieron a tres premios realmente que podemos decir como premios muy importantes, ¿no? Ah, Porque por un lado ustedes recibieron una mención especial, es decir, no un premio en competencia con otros elencos, no un trabajo destacado, sino este premio que se le da a payasos del Matute como por su trayectoria, por el laburo que vienen haciendo, ¿no? Que me encantaría empezar por ahí. ¿Quiénes son payasos del Matute? Cuéntenos un poquitito dónde trabajan. Están en Herli, ¿no es cierto?, en provincia de Buenos Aires, pero están haciendo temporada en Buenos Aires con un éxito enorme. Y antes de que me contesten, quiero decir, los otros dos premios correspondieron, digamos, por un lado a 24 toneladas por lo que sería el rubro de teatro para las infancias, y el tercer premio correspondió a adaptación por esa versión maravillosa de Bodas de Sangre que hacen bajo el título Tercer Cordón del Conurbano, una tragedia marrón. Pero bueno, cuenten quiénes son, qué son, dónde están los payasos del Matute. Bueno, mira, nosotros nacimos en torno a este espacio. Algunos, como por ejemplo Carolina y yo, nos conocíamos de antes de que el Matute existiera. Hace 13 años que este espacio Matute Cultural existe en el barrio de Herli, perteneciente a Avellaneda, muy cerquita de Lanús, para que se ubiquen geográficamente los que no son de por acá. Y bueno, es un lugar donde se dan cursos y talleres culturales, donde funciona un centro educativo para discapacidad y donde funciona un comedor desde la pandemia. En la pandemia nosotros, como una iniciativa, digamos, natural, nos pusimos a hacer un comedor y después la situación social no permitió que lo podamos cerrar. Entonces estamos sosteniendo un comedor, lo mismo del elenco, ahora ya con mucha más práctica y todo eso. Bueno, en este caso del comedor, apoyados por el municipio de Avellaneda, que nos manda la mercadería y nosotros ponemos la mano de obra, digamos.
Después el centro educativo es un convenio con la provincia. Nosotros somos de tratar de hacer convenios para que el vecino de acá reciba gratuito lo que nosotros damos, porque si no sería muy difícil. Es un barrio muy empobrecido, es el clásico barrio de clase media baja, lo que se decía clase media trabajadora, entonces ahora sería clase media desocupada, o donde antes vivían, digamos, en torno a alguna jubilación, y todo eso es un panorama que, bueno, que todos saben que se complicó muchísimo. Hoy con una jubilación no alcanza ni para que viva el jubilado. Hace 10 años se decía que el jubilado mantenía el resto de la familia, ¿no? Bueno, así que es un barrio que necesita muchas cosas gratuitas. Y ahí, acá mismo tenemos una pequeña sala para 50 personas. Y en esa sala, donde nació Tercer Cordón del Conurbano, hicimos 50 funciones antes de ir a Capital. Ahí la fogueamos, ahí la, no sé, esta es nuestra gente, ¿no? Que la disfrutó en esas funciones tan íntimas que se dan acá. Bueno, eso es más o menos una síntesis de quiénes somos. Qué bueno, qué bueno. Y yo le quiero preguntar a Carolina y después paso la posta a mis compañeras y compañeros. Carolina, ¿y cómo está construido el grupo teatral? Porque son muchos y de dónde viene cada uno. ¿Son todos de Herli, del territorio, o están en distintos lugares de Conurbano Sur o de distintas otras partes? Bueno, yo crecí en General Rodríguez y me vine a Buenos Aires a estudiar teatro cuando tuve 18 años. Terminé la secundaria allá y en esa época no había donde estudiar teatro en la provincia y entonces empecé a viajar todos los días hasta que me terminé estableciendo en la capital. Y algunos años después de eso nos conocimos con Mariano, nos hicimos amigos eh, y bueno, cuando nos empezamos a trabajar juntos, ya ni me acuerdo de hace 1000 años, empezamos a trabajar juntos distintos trabajos de payasos. eh, bueno, se afianzó nuestra amistad, nos queremos mucho, nos respetamos mucho, trabajamos muy bien juntos, nos llevamos muy bien. Y, y bueno, así que nos fuimos reuniendo cuando Mariano junto con Ale, su compañera, que es la que interpreta a la madre en Tercer Cordón, eh, Excelente, excelente, excelente actriz, excelente, la verdad, la maravilloso. verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, ellos en realidad son los que le dan nacimiento al Centro Cultural Matute, empiezan a hacer distintas actividades. Ellos engendran ese espacio al que después nos vamos sumando amigos, vecinos, vecinas, y bueno, vamos Bueno, y la participando con incorporación de distintas Paula, ¿no? oportunidades. Sí, La y incorporación de entonces, Paula Sánchez, que es clave en todo esto, que es la directora. Yo la conozco trabajando en la Escuela Municipal de Circo. Por eso siempre de alguna manera el Estado está presente, ¿no? Y es un poco lo que decíamos ayer cuando nos tocó subir al escenario. Pensar que a uno no le va a ocurrir algo si el Estado es destruido es de una ingenuidad tremenda, ¿no? Una Porque locura. siempre el Ujú. Estado en la cultura está presente. Bueno, nosotros con Paula nos conocimos trabajando en una escuela municipal de circo, que Claro, sin esa escuela claro, todo esto tampoco se hubiese generado, porque bueno, nos claro, encontramos ahí, unimos, algunos son alumnos míos, de los que actuales de la compañía, alumnos míos del taller de payasos de esa escuela. O sea, el Estado claro, siempre tiene que dar una mano. Nosotros fuimos a una fiesta regional, a una fiesta provincial, que si no hubiésemos ido, quizás Tercer Cordón quedaba acá claro, en el Matute, en unas hermosas funciones acá, y nadie se enteraba por fuera de Herli que esto existía. Digamos, claro. por eso nos preocupa tanto la situación actual, ¿no? claro. Porque entendemos que estas posibilidades que nosotros tuvimos hasta hace muy poco, como ir a una fiesta nacional, que parece mentira que ahora no se va a volver a hacer. O sea, Claro. es tremendo, no Ujú. estamos dimensionando el daño que esta Sí. gente está haciendo a la cultura nacional.
Exacto, exacto. Yo quiero pasar la posta a compañeras y compañeros del programa, pero después quiero agregar una pregunta más, ¿eh? No sé quién sigue, Pablo, Grisi, Nora. Bueno, quien Ah, quieras. ¿Querés, Pablo? bueno, yo puedo preguntarles algo a Mariano y a Carolina y nos peleamos por preguntar, como verán, ¿eh? Pero bueno, nos vamos organizando. Eh, yo quisiera preguntarles a Mariano y a Carolina, ¿cómo dialoga Federico García Lorca, cómo dialoga Bodas de Sangre con el territorio bonaerense, con el conurbano bonaerense, el conurbano sur? ¿Cómo ha sido ese cruce entre Federico García Lorca, Bodas de Sangre y el conurbano? ¿Contestás vos, Mariano. Caro? Bueno, lo primero que se me viene a la memoria cuando me preguntaste esto, Pablo, es una cosa que aprendimos de Carlos Foss, Ah, que en una fiesta, en la fiesta provincial, creo, cuando habíamos ido a participar con 24 toneladas, eh, él nos habló del teatro como un instrumento de identidad, territorio y memoria. Eh, bueno, no creo que haya sido casualidad que nosotros nos volvimos de ese festival y Mariano nos propuso a toda la compañía encarar esta idea de hacer bodas de sangre ubicada en nuestro territorio y llevada el tiempo atrás suficiente para no caer en la pequeña discusión de la grieta, pequeña y dura discusión de la grieta. Entonces, anticipar a esa época donde también vivimos una crisis tremenda y además que veíamos ya que eh, el odio, los discursos de odio se profundizaban, se encrudecían, y entonces quisimos como dar un mensaje de alerta, un grito de paren, paren con esto, porque cuando el odio, como decía la bajada del título de Tercer Cordón del Conurbano, cuando el odio se hace carne en la sociedad, solo nos conduce a la tragedia, como pasa en Bodas de Sangre. Yo creo que en ese sentido fue muy fácil eh, sentir propia esa poesía, esa poética, sentirla en nuestro territorio y como nos decía ayer la compañera de nosotros, no hablamos del conurbano, nosotros somos del conurbano y entonces este es nuestro lenguaje natural, este es nuestro lenguaje cultural, es con el que vivimos, con el que somos. Entonces, bueno, fue como decirla en nuestro idioma. Claro, y Qué además, bueno, bueno. Federico se la deja servida, está bastante fácil. Por eso creo que el premio de adaptación fue el mismo más grande, porque nosotros lo vivimos muy naturalmente, la adaptación de Federico al tercer cordón del conurbano. Los personajes los conocíamos de acá, los conocíamos, a la madre la conocíamos. Es la que te cruzas en el supermercado y la que culpa al que menos tiene de todos sus males y de todas sus frustraciones y todas las cosas que le pasaron. Eh, Nosotros lo veíamos clarito, o sea, y la magia de Federico hace que esas cosas sean inmortales, digamos, ¿no? Súper actual. Que bueno, yo quiero decir que como elogio de este espectáculo, que aclaremos, se está presentando en este momento en la sala Beckett, hay que aprovechar para verlo, si Obvio. alguien no lo vio, por favor, exactamente, ahora vamos a recordar lugares y espacios y días y horarios, además es a la gorra el espectáculo, o sea que quien quiera estar ahí puede hacerlo perfectamente. Decir que yo estoy seguro que si Federico García Lorca viera el espectáculo, lo aplaudiría de pie, estaría feliz de esta versión de Bodas de Sangre. Por supuesto, esto que estoy diciendo es absolutamente contrafáctico, esto no va a pasar, pero me encanta imaginarlo porque tiene una potencia y además hay un lenguaje
de cruce, donde de golpe aparecen los abanicos y de golpe aparece el flamenco, ¿no? En una suerte de homenaje al origen territorial español de Bodas de Sangre, ¿no? Pero perdón, no me lo podía, no me podía contener para decir esto. No sé, ¿quién sigue? Nora, Grisi. Sí, les pregunto yo. No, estaba pensando esto que vos decías de cómo aparece lo trágico, ¿no? En la obra. Pero también en Tercer Cordón de Conurbano aparece algo muy lúdico, ¿no? Y también hay una mezcla de ternura y de rabia. Yo quería preguntarle, ¿cómo manejan ese equilibrio entre el humor, el desgarro y la ternura? Porque está todo eso en el Tercer Cordón. Creo que eso es como el sello de la compañía, es un sello que puso mucho Paula. Paula Sánchez, la directora, nos hace siempre hincapié en eso. Nosotros somos naturalmente payasos, entonces la parte del humor, de lo que la gente llama lo físico y todo eso, es como que nos sale naturalmente, es como nuestro hábitat más natural. Y Paula permanentemente nos trata de instalar en lo otro también. Eh, y creo que con esta obra pasó algo muy loco, con 24 toneladas también pasa de que la realidad se empieza a parecer tanto a la obra que nos empieza a oscurecer la misma obra, ¿no? Yo tengo la idea de que Tercer Cordón hace 2 años era más jocosa y ahora es más trágica. No sé si es una idea mía, pero como se empieza a parecer tanto a la realidad, y bueno, en 24 nos pasó lo mismo, el personaje de 24 que está hecho hace 3 años, de repente tiene textos que es tremendo, es tremendo. O hay partes en Tercer Cordón cuando la madre le dice, pegale 2 tiros. Y había pasado lo de este chico Pablo Grillo. Ese día en el teatro, que era un momento de risa, hace 2 años, ese pegale, no le pegue, pegale un tiro no, pegale 2. Eh, en el teatro se hizo un silencio ese día, tremendo, porque esto había pasado un miércoles y nosotros hacemos función el viernes. Entonces hay algunas cosas que empiezan a ser trágicas por el contexto, empiezan a ser más trágicas. Me parece que con las dos obras nos pasa lo mismo. Una cosita más. Justamente por lo que estás diciendo, bueno, yo los vi en una función que hicieron en Avellaneda, me invitó un amigo a verlos y hay una relación muy especial que ustedes tienen con el público, porque fue una fiesta eso y había gente de todas las edades, porque se veía que también había mucha gente que ya los conocía y que los sigue, había chicos, grandes, viejos, era una mezcla de público, pero fue una fiesta esa función. ¿Cómo sienten ustedes la relación con el público a lo largo de los años? Digamos, ¿qué tipos de vínculos buscan o han logrado construir, digamos, desde la escena? ¿Y cuál es la diferencia ahora que están en el Teatro Becker, en plena ciudad? Digamos, ¿qué les pasa al poner la obra en este nuevo contexto? O sea, ¿qué nuevas resonancias aparecen? ¿Vas vos, Caro? O si no hablo tanto Bueno, yo. sí, sí, cómo no. Eh, bueno, en principio a nosotros amamos trabajar en Avellaneda y para el público de nuestro barrio, porque no sé, es como lo máximo. O sea, viste que hay un dicho que dice, nadie es profeta en su tierra. Ahora, cuando vos trabajás para tu gente y tu gente lo agradece, es como lo máximo. Es que eso El sentí yo como un abrazo colectivo, fue impresionante esa función. No sé. Es lo máximo. Primero eso, después que como te decía, nosotros somos de conurbano, o sea, nosotros somos parte de ese colectivo, de esa comunidad, de esa cultura. Somos el pueblo, nosotros también. Formamos parte, no es que por ser, en este caso, los que estamos arriba del escenario, somos otra cosa. Entonces, yo creo que esa paridad, esa, esa equidad, se percibe y el amor es recíproco
y la alegría es recíproca, la fuerza del abrazo es recíproca. Entonces, creo que es eso lo que pasa. A nosotros, Claro, y también, el público cuando vamos a un público que te grita durante la función, que te comenta la obra durante la función, nosotros somos felices, a mí se me sale el corazón del cuerpo. ¿Qué querés que te diga? Y ahora en el vos Beckett, viste una función en el Teatro Roma, sí, exacto. claro. Bueno, también lo que ocurre es que ahí, cuando nosotros hacemos algo acá, también va toda la gente que viene a los cursos acá, la gente del comedor, que tiene otra relación con nosotros y que también le llama la atención vernos arriba del escenario, por ahí nos conoce desde otro lugar. Y todo un montón de gente que ha pasado por este espacio durante estos 13 años o que conoce el espacio. Entonces sí, se dio como una cuestión de agradecimiento, de cosa mutua ese día. Era como, Ah, como esta sensación que vos tuviste de que nos conocían, ¿no? Porque era verdad, estaba todo el Teatro de Roma lleno, pero la mayoría de la gente nos conocía. Eso es verdad. y ahora en el Beckett, ¿qué diferencias? En el Beckett, nosotros teníamos como idea de que iba a ser distinto, de que por ahí algunos chistes que tenían que ver con las líneas del colectivo del conurbano no se iban a entender. Eh, ¿Viste? Por ejemplo, hay una cosa que nosotros siempre la marcamos como diferencia, que es un chacarrillo, que cuando el personaje de Carolina dice, qué calor, y se para en un momento y dice, qué lorca, nosotros hicimos 50 funciones en Harry y nunca nadie se rió de ese chiste, porque obviamente que por ahí el público que venía acá no conocía a Lorca. Entonces cuando lo empezamos a hacer en Beckett, esto empieza a funcionar y entonces lo vemos como una diferencia. Pero son esas cosas mínimas. Eh, y a veces el público del Beckett, digamos, se siente más interpelado en su condición de capitalino, en algunas cosas. Pero bueno, como se tratan con humor y nosotros siempre de lo primero que nos reímos es de nosotros mismos, entonces creo que nadie se puede sentir ofendido porque es una realidad que contamos que es así, ¿no? En nuestro país es un país muy poco federal, donde todas las cosas necesariamente tienen que pasar acá en la capital. Bueno, de hecho acabo de decir acá en la capital y yo estoy en el conurbano, pero bueno, es eso. Mariano, Carolina, otro de las obras o otro de los premios tuvo que ver con 24 toneladas, ¿no? Pensando en este teatro para las infancias, para las familias, ¿no? Y yo pensaba, wow, esta idea, cómo surgió esta idea de elegir ese tema para hablarle a las infancias y también entender que tenían que dar algo, ¿no? Que tiene que ver con el final de la obra y que tiene que ver con esta relación con el público de la que hablaba Grisi, ¿no? Cuenten un poquito de 24 toneladas. Bueno, Dale. voy a tener que contar yo lamentablemente porque, bueno, Contamos Sí, cómo 24 nació eso, cuento lo de los libros. la claro. escribimos, la escribimos Paula y yo durante la pandemia, trabajando ahí en esa escuela de circo, porque antes de la pandemia está la idea de hacer un cumpleaños de la escuela de circo, entonces se hizo una investigación, yo hice una investigación de sucesos del barrio, y este tema de la quema, yo soy hijo de padres militantes, o sea, siempre lo supe, pero no había indagado en los detalles. Sí, Cuando empezamos a descubrir todo el material que había, y el ridículo del procedimiento militar, porque tuvo tonos ridículos que están todos plasmados en un acta que hizo este hombre, que sería el juez militar, que sería el personaje que yo hago. Entonces nos sirvió la obra en bandeja, porque todas esas ridiculeces que nosotros hacemos son todas reales. El tipo hizo un desfile, hizo un discurso, se tomó 2 años para clasificar los libros. Esas barbaridades que decimos de cada libro salen de las actas de la propia dictadura, exceso de sí, democracia, todo ese tipo de cosas eh, son reales. Entonces sí. quedó servida en bandeja y por suerte creo que la mayor virtud
que tiene esa obra es poder hacer de un hecho trágico algo que es llevadero, digamos, que no angustia, ¿no? Que repara porque justamente pone luz a un hecho y además, bueno, está esta idea de nosotros repartimos libros en todas las funciones, Sí, porque está sí. esta idea loca que no sé si será utópica o no, pero nosotros queremos repartir 24 toneladas de libros, que me parece que sería una forma, nos parece, que sería una forma de reparar aquel daño. Y en Aquel este daño, momento aquella que los quema. libros, claro, los libros están atacados por otras cosas, ¿no? Por la Ujú. virtualidad, por la rapidez con que se vive. Y nos sorprendió que los pibes defienden los libros. A veces las funciones se vuelven una asamblea. No dejan que mi personaje hable, me abuchean. Y para nosotros eso es un regalo tremendo. O sea que los pibes toman posición, los pibes y las pibas toman posición por los libros. Y la hemos hecho Bueno, en muchos lugares distintos, en el interior del país, en el interior del conurbano, en Capital. Y en todos los lugares pasa eso. Se hace un silencio y y algún chico me insulta. Y es divino eso, ¿viste? Lo mejor que tal puede cual. ocurrir. Yo tengo la experiencia de un hogar que fue hace muy poquito, de una compañera de mi hermano, y la felicidad de los chicos cuando volvieron al hogar por tener con ellos libros, ¿no? Esta coordinadora estaba fascinada por la fascinación, no solamente de lo que habían vivido, sino por poder llevarse ese pedacito, digamos, de obra que es ese libro. Sí, porque Carolina. además la forma en la que sucede, eh, o sea, nosotros no es que le damos un libro de souvenir como un Ujú. regalo después de la función para que se lleven a la casa, ¿no? Sino que dentro de la historia, también contado por Amanda Toes, que vivió ese momento y nos Sí. cuenta hoy en día su experiencia en la quema de libros, lo que ella sufrió y sus compañeros, y nos cuenta cómo que estos tipos que, claro, las 24 toneladas de libros, con el tiempo que se llevaron en clasificarlos, pesarlos, tenerlos ahí, qué sé yo, se humedecieron a tal punto que no se prendían fuego cuando los quisieron quemar. Imagínate que 24 es una montaña de libros, 24 toneladas, una montaña gigante. Entonces, los libros no se terminaban de incendiar. Bueno, hasta que se cansaron y quedaron. Y entonces, la gente que pasaba por la calle, por el lugar donde hicieron la quema, eh, y los niños y niñas que venían de las escuelas, Amanda les decía, afánense los libros, llévenselos, llévenselos. Entonces, los vecinos, las vecinas, los niños y las niñas de ese entonces empezaron a rescatar de esa montaña de libros quemados todos los libros que pudieron. Entonces, de alguna manera estamos repitiendo la historia, cambiándole el final, como dice Mariano, queriendo reparar el daño Ujú. de una manera simbólica, pero también concreta. Simbólica, pero también material. Entonces, cuando nosotros en la obra le damos los libros a los niños, les decimos que nos ayuden a salvarlos, por ahora los escondan, que se los lleven a su casa, los lean y así los vamos a poder salvar. Bueno, yo te digo, es conmovedor ver cómo las criaturas se esconden el libro entre la ropa, se sientan arriba del libro, se ocupan de esconderlo y lo esconden hasta que la obra termina y no lo sacan, lo tienen guardado hasta que no se van del teatro, no lo sacan. Es, te digo que muy emocionante y hermoso. Tal cual. Qué bueno, qué bueno. Tenemos que ir cerrando, Pablo, ¿no? Por el tema del tiempo, pero a mí me gustaría una última chiquitita y es que Carolina tiene un atributo como actriz muy especial que me gustaría saber cómo lo adquiriste o si es un don ese atributo, porque sos una especie de McPhantom, creo que se llamaba así, ¿no? Y podés hacer los sonidos de los perros o los sonidos de esas camionetas que compran heladeras.
Contanos cómo tenés ese don o si lo adquiriste a partir de algún entrenamiento, porque es un ingrediente muy interesante saber que vos como actriz incorporás los sonidos del conurbano al espectáculo. Me río porque siempre digo, yo estudio y hago teatro desde muy chica. Y tengo 50 años, o sea que llevo como 40 años haciendo teatro. Y esto de los sonidos del conurbano, en realidad me salen, sí, digamos, no es que lo estudié, Hincha o sea, pelota. Lo hace porque me es un salen hincha hincha pelota. pelota, me salen de hincha pelota, Para hincharle la pelota exactamente. a los demás lo hace. Exactamente. Qué bueno, Bueno, qué bueno. eso, yo crecí en el conurbano escuchando y de hecho cuando ensayábamos Tercer Cordón, en la última etapa nos juntábamos todas las mañanas. eh, bueno, teníamos la música del vecino, el llanto de los bebés, el llanto de los bebés, los perros, nuestros perros y los perros de los vecinos y los perros que pasan por la calle, que ladra uno y ladran todos. Eh, o sea, bueno, esto como te digo, estamos El en camión. Y pasaba el camión siempre a las 11. En el camión, claro, el claro. camino que le mandamos Carolina, para que nos entienda la gente y también para decirle que no se lo pierdan, hacenos te el lo hago. camión. Así con las fechas, decir, claro, las fechas y todo. Gracias, Carolina, maravilloso. Por Ay, favor, gracias. por favor, Gracias. no se lo pierdan los que nos están viendo, porque realmente es uno de los grandes acontecimientos del teatro argentino de los últimos años, Tercer Cordón del Conurbano y por supuesto, también 24 toneladas. Bueno, cerramos, Pablo, ¿te parece? Cerramos Quedan la tantas entrevista. preguntas. Ha sido un placer tenerlos y aclaremos hasta cuándo siguen, porque estaba mirando en la web y en la sala Beckett figura hasta fin de mes, pero ¿van a continuar? Sí, sí, hasta que nos echen vamos a seguir. Los Hasta viernes que a Listo. las 20 con Tercer Cordón y los mientras domingos venga a las gente. 30 con 24. Bien. Ay, Hasta para que Muy la que lo bien, gente muy repito siga bien. que te acompañando, interrumpí. vamos a seguir. Repito los horarios porque te interrumpí, me parece, no sé si se habrá escuchado bien. Los viernes a las 20 Repitamos, horas repita. con Tercer Cordón. Y los domingos a las 17:30 con 24 toneladas. Las dos a la gorra, las dos en el Beckett. Y antes de terminar, déjame que les agradezcamos de verdad y de corazón los premios, el reconocimiento, las palabras que estuvimos compartiendo en esta entrevista. Ustedes saben muy bien que para nosotros esto es un abrazo, es un empujón enorme en muchos sentidos, así que nos alegra, pero también nos entusiasma y nos fortalece para seguir en esta lucha que compartimos, ¿no? Qué bueno, muy merecido, che, muy merecido, de verdad, Muy de verdad. merecido. Bueno, Gracias. Muchas Mariano, gracias. Gracias. Carolina, muchísimas gracias y un placer tenerlos en espectadores, mucho más que espectadores. Y allí quedó la invitación abierta para quienes todavía no vieron algunas de las propuestas de los payasos del Matute, ya sea en la Sala Beckett o en el espacio en la localidad de Herli. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, muy bien, continuamos con el último segmento de espectadores, mucho más que espectadores, preciosa entrevista a dos de los integrantes de los payasos del Matute y ahora llegó el momento del no se lo pierdan con algunas recomendaciones y comentarios que tenemos para hacer sobre aquello de tanto que produce la cartelera federal, la cartelera nacional de nuestro país. Y comenzamos con el maestro Jorge Dubati. Muchas gracias, Pablo. Yo quiero recomendar muy especialmente El Grito Sagrado y voy a ser muy breve. En primer lugar, por la invocación que realiza a una figura de la historia poco conocida aún, que hoy está al lado de Belgrano en los billetes
nacionales de 10.000 pesos. Me refiero a María Remedios del Valle, la capitana, una mujer negra que fue una de las protagonistas fundamentales de los procesos de la independencia en la Argentina. Pero quiero destacar no solamente el tema, sino también la excelente dramaturgia que hace Marcela Peiró, que es realmente un trabajo notable de dramaturgia en una tensión entre una narradora que evoca la figura de María Remedios del Valle y la propia María Remedios del Valle, que aparece compuesta por una actriz notable realmente, que la pueden ver aquí en el programa, Diana Bermúdez, que asume este unipersonal con un nivel de excelencia, con una presencia escénica, con una precisión, con una voz tan destacable y con una pasión actoral que realmente no hay que perderse ese trabajo. Por otro lado, hablar de la presencia de los músicos en escena, Pina González y Lucas Sanjurjo, y especialmente la presencia de unos timbales de origen afroamericano que van a tener un enorme protagonismo a lo largo de la pieza, con un momento especialmente deslumbrante, que es una versión del himno nacional argentino con estos timbales afroamericanos. Hemos conocido muchas versiones del himno, está el famoso libro de Esteban Buch sobre la historia del himno nacional argentino y sus versiones, pero creo que este fragmento del himno que se interpreta con timbales pasa a la historia como un capítulo fundamental de estas versiones del himno nacional argentino. Y quiero también destacar muy especialmente la presencia de digamos, videos de proyecciones, la interacción con los músicos y la actriz en una gran dirección de Lorena Romanín. Así que recomendamos muy fervientemente en el Teatro Ítaca, es allí ustedes saben, la calle Humahuaca y Medrano, sobre Humahuaca, casi a metros de la esquina con Medrano. Está los miércoles a las 20:30, el grito sagrado, realmente para no perdérselo. Muchísimas gracias, Jorge. Y vamos al No se lo pierdan de Nora Lía Sormani. Sí, muchas gracias. Bueno, mi hoy, no se lo pierdan de hoy, tiene que ver con el estreno de La Sirenita, esta obra musical, la versión que sigue a Disney, por supuesto, es la versión musical con dirección de Ariel del Mastro y con una producción muy importante de Ozono, de los Rottenberg y de otros que se juntan para hacer estas grandes producciones musicales. En este caso, La Sirenita. La protagonista es Albana Fuentes, resultado de un casting muy importante que se hizo para encontrar ese personaje principal de la Sirenita, ¿no? Alguien que cantara, que bailara y que pudiera interpretar este personaje tan simbólico. De verdad la obra a mí me gustó mucho. Es un musical. ¿Se acuerdan que la otra vez cuando hablábamos con Ricky Pashkus decía, bueno, como todo gran musical, necesita a veces de un tema que sea conocido y atractivo o de algunos actores que fueran atractivos para la masividad, para mucha gente? Bueno, en este caso entonces, a la figura de Albana Fuentes y de Pablo Turturielo, ustedes, Pablo Turturielo hizo de Frank Sinatra. Por otro lado, es un uruguayo, un gran actor uruguayo que trabajó en Rent, que trabajó en Footloose y en otras grandes producciones. Un muchacho muy joven, de 26 años, que hace de Eric, el partener de La Sirenita. En este dúo, Turturelo con muy buena pericia, digamos, deja el gran protagónico a esta Albana Fuentes, que es una muchacha más joven aún todavía, con una voz impecable y con una actuación también
impecable. Pero, como decía antes, con dos figuras supuestamente más atractivas, como son Osvaldo Laport en el papel del Rey Tritón y de José María Listorti en el rol del cangrejo Sebastián, ¿no? Pero además hay otra figura que está emergiendo y que está siendo muy famosa, que es Evelyn Boto, muy aplaudida en la sala, que hace de la bruja Úrsula, poniéndole toda su potencia a este personaje, digamos, malvado dentro de la historia. La historia es la historia de la Sirenita. Por supuesto que en estos espectáculos musicales los detalles se pierden, aparecen en realidad los grandes núcleos de esta historia. Y bueno, hay que destacar varias cosas. Uno, bueno, la potencia de estos cantantes, ya sea de Pablo como de Albana, en cuanto a intérpretes vocales, digamos, especialmente. Y por supuesto, y esto siempre pasa en los musicales, el acompañamiento de los ensambles, ¿no? Ensambles de grandes artistas argentinos que muchas veces no conocemos los nombres, pero que bailan como los dioses en distintas escenas o que cantan como los dioses. Hay una escena muy, muy interesante que es todo lo que se produce bajo el mar, ¿no? ¿Cómo se pasa a la escena el fondo del mar? Bueno, eso es mágico. No solamente hay escenas de altura, sino que hay unas proyecciones bellísimas y en las que se mueven los personajes como si estuvieran flotando, unos movimientos, especialmente de la sirenita, como si estuviera flotando. Por supuesto que uno de los más festejados, porque es el más efectivo, digamos, o produce efecto en el público, es la participación de Listorti en tanto el cangrejo, digamos, gracioso, que por supuesto va a cantar la gran canción esta, Bajo del Mar, donde se cae el teatro entero, porque bueno, es la más como conocida. Y bueno, como les decía también, la actuación de Laporte, que es un poquito más reservada. Lo más interesante no son estos personajes efectistas, sino justamente el detalle en la actuación de esta Albana Fuentes, un descubrimiento y, por supuesto, toda esa producción puesta al servicio de generar la magia sobre el escenario. Quienes gustan de la comedia musical van a disfrutar entonces, en este caso también, de la Sirenita que se está dando en el Teatro Gran Rex en esta temporada 2025. Como decimos y como nos recordaba Ricky Payus, hay un mundo del teatro musical que está en evolución y en ebullición, y bueno, en este tipo de obras eso se disfruta mucho. Muchísimas gracias, Noralía, y nos dio muchísimas ganas de ir a ver la Sirenita a la calle Corrientes, y ahora vamos al No se lo pierdan del día de hoy de Grisi Santomauro. Sí, hoy mi no se lo pierdan va a tener que ver con el cine. ¿Pero por qué con el cine? Porque el martes 24 se va a presentar el film Weinroth tras bambalinas. Ustedes recuerdan, Weinroth, el gran coreógrafo argentino, uno de los más importantes y más reconocidos en el mundo entero. Hemos visto innumerables coreografías, no sé, un tranvía llamado Deseo, las 8 estaciones porteñas, La Tempestad, Carmina Burana, El Mesías, y bueno, y podría seguir casi infinitamente nombrando sus creaciones. Pero esta película en particular, que está dirigida por Teresa Constantini, tiene que ver, no solo es un documental, tiene que ver con la vida de Weinroth, ¿no es cierto? Es un documental sobre danza, es la historia de este creador argentino que convierte el sufrimiento en belleza. Y invita a mirar el escenario, el detrás de escena, a descubrir también por qué el arte puede sanar y puede transformar. Tiene una gran profundidad emocional. Hay testimonios reveladores respecto a Weinroth, hablan bailarines, hablan otros coreógrafos, y nos conectan con ese algo universal
que es la fuerza de renacer a través de un acto creativo. Es muy interesante porque además muestra todos los procesos creativos de Weinroth, cómo fue creando cada una de sus coreografías, y bueno, todo eso va entrelazado con su vida personal. Así que no se lo pierdan, les voy a dar, no me quiero equivocar, los datos precisos. Es la primera función, digamos, es el martes 24, desde las 19 horas, antes de la presentación del film, el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, en el hall del teatro, va a bailar Estaciones Porteñas, que es con coreografía de Weinreich y música de Piazzolla, y a continuación de eso va a haber una charla abierta con él, con la directora del documental, con Teresa Constantini, que va a estar moderada por Constanza Bertolini, y luego va a haber otras 2 oportunidades más, el miércoles 25 a las 18 horas y el jueves 26 a las 15 horas. No se lo pierdan porque realmente este film fue presentado en el Festival de Cine de Mar del Plata, y es una gran oportunidad para verlo aquí. Son solo 3 funciones. Y por otro lado, también les quería recomendar, hablando del Hall del San Martín y también del ballet contemporáneo en este caso, son tampoco me quiero equivocar, les voy a decir las fechas exactas, son los alumnos del taller de danza, de danza contemporánea, que va a presentar un conjunto de piezas que que han trabajado ellos, bueno, con sus maestros, que son Federico Fontán. Hay otra pieza dirigida por Jimena Bisetti y Rodrigo Colomba, y se van a presentar en el taller del teatro. Son 4 coreografías que las van a poder ver el sábado 21 y domingo 22 a las 18 horas, de manera gratuita, en el hall del teatro. Estas muestras son muy interesantes también para descubrir bailarines emergentes y para ver las tareas que realizan. También van a hacer un montaje sobre travesías de Weinroth, y es muy interesante ver todo el proceso de formación y estos bailarines que van surgiendo, ir descubriendo ahí quién van a ser figuras que se van a destacar. Es muy lindo de ver. Así que también los convoco para ver este fin de semana los alumnos del taller de danza contemporánea del San Martín. Muchísimas gracias, Grisi. Y finalmente, antes de despedirnos, simplemente les quiero comentar que el Teatro Tronador de Mar del Plata tiene en vigencia un acuerdo con el Complejo Teatral de Buenos Aires, y a lo largo de todo el año, tal como sucedió la temporada pasada, va a recibir a algunos de los espectáculos que se estuvieron ofreciendo en el Complejo Teatral. Complejo Teatral que también irradia su producción a otras salas en Buenos Aires, como puede ser el Teatro Astros, y pensamos en Lo que el Río hace, o pensamos en el Teatro Picadero, que también recibe algunas obras del Complejo Teatral de Buenos Aires. En este caso, en el Teatro Tronador de Mar del Plata, que además es sede del Teatro Colón de Buenos Aires y de su escuela, va a ofrecer a lo largo de este año algunos de los espectáculos que se pudieron ver en el Teatro San Martín y en otras salas del complejo teatral. Hace pocos días tuve la oportunidad de poder disfrutar, porque no había podido en Buenos Aires, de Entre Piazzolla y Ravel por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Por supuesto, el comentario agudo y crítico es terreno de Grisi Santomauro, nuestra especialista en el tema, pero sí, por supuesto, decir que ha sido un placer poder ver al Ballet Contemporáneo, pero sobre todo lo que quería hacer hincapié, hacer foco, es en esta posibilidad, no solo para Mar del Plata, sino para toda la región que se encuentra muy cercana, las ciudades que se encuentran muy cercanas a Mar del Plata, de poder disfrutar de algunos de los espectáculos del San Martín en el teatro, bellísimo Teatro Tronador de Mar del Plata.
habrá espectáculos este año como Las Mujeres de Lorca, estará Medida por Medida de Gabriel Chamé Buendía, estarán Los Macocos, así que una interesante oferta a lo largo de todo el año. Y además, y cambio de teatro, pero sigo en Mar del Plata, el Teatro Auditorium, además de tener una fortísima y una gran programación de teatro marplatense y de teatro bonaerense. Además, también recibe teatro de la ciudad de Buenos Aires y hace pocos días se presentó Quieto de Florencia Naftulevich con justamente la dramaturga Florencia Naftulevich y con Miguel Ángel Rodríguez, obra dirigida por Francisco Lumerman. Yo les decía que es una suerte de grotesco criollo y hay algo ahí dando vueltas que tiene que ver con la impronta de don Armando Discépolo, si se quiere. Hay algunos elementos del grotesco que aparecen en este encuentro entre un padre y una hija. Y se pudo ver en una sala Piazzolla del Auditorium repleta. El Teatro Auditorium también recibe, como les digo, teatro de todo el país, teatro de la ciudad de Buenos Aires y por supuesto el teatro marplatense y de toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien, no quería dejar de recomendarles estas propuestas y de mencionar estas propuestas que acontecen en la ciudad de Mar del Plata, una ciudad, como yo digo siempre, de 365 días de teatro, no solo en el verano, y además con un enorme teatro independiente. Bueno, llegamos al final de este nuevo programa de espectadores, mucho más que espectadores, así que nos queda nada más que saludarlos. Jorge, Noralía, Grisi, nos despedimos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias Un a la abrazo. audiencia y gracias a ustedes. Y a Mariana Dubati. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos muy pronto y por supuesto el saludo y el agradecimiento a Mariana Dubati que coordina toda la técnica del programa. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias.